Hace exactamente, corrígeme fiscal, hace exactamente una semana se reunieron con la calle Pou, ¿no? Sí, ¿No fue el martes? No me acuerdo, no me acuerdo, perdón, pero no me acuerdo la fecha exacta. Hace muy poquito. Pero bueno, hace unos pocos días. Tengo entendido que cuando leí martes y justamente la verdad que sí, fue el martes. Ajá. El martes, sí. Y si bien fue público y sobre esto hubo algunas repercusiones, en todo caso, si tuviese que resumirlo y contarle a alguien que no sepa mucho del tema, el encuentro fue solicitado por ustedes, por los fiscales, sí, a propósito de la ley de urgente consideración, ¿no? No, nosotros habíamos solicitado, mejor dicho, nos habíamos comunicado informalmente pidiendo cómo teníamos que hacer para formalmente solicitar una entrevista con el nuevo presidente o con quien él nos dijera, pero más que nada como para presentarnos ante las nuevas autoridades como asociación y mostrarle desde nuestro punto de vista la situación de los fiscales hoy y bueno, cómo estábamos. Sí, porque estamos en una situación para nosotros muy crítica y nos parecía que era pertinente. O sea, el problema es que sobrevino a la ley de urgencia y nos agregó un punto más. A ver si entiendo la esencia del asunto. Ustedes que ya estaban preocupados por un escenario, totalmente, en todo caso el escenario aumentó la preocupación a propósito del... Sí, desde el punto de vista de los fiscales es así. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, nos llamó la atención porque gratamente nos respondieron enseguida para decir que el propio presidente y la futura vicepresidenta tenían interés de tener una entrevista con nosotros, y nosotros, bueno, como solemos ser muy correctos, le dijimos que bueno, pero que ahora teníamos un punto más para agregar a esa reunión y se nos dijo que sí, que aún así que sí, que estaban muy interesados en tener un diálogo con nosotros. Entonces, hace un resumen, doctora, entre esas preocupaciones que ya ustedes tenían, que se ven de alguna manera agravadas, no sé si el adjetivo es el correcto, por lo que se da a conocer de este anteproyecto de ley, y cuáles son las cosas que ustedes entienden que si no se modifican podrían causar problemas a propósito del funcionamiento judicial. Yo lo que no quiero es mezclar en nuestra situación laboral y los problemas que tenemos, sobre todo con la implementación del código, con lo que viene ahora a introducir este anteproyecto. Porque como que de repente después, sobre todo la opinión pública que no maneja o que maneja la información que se le brinda de manera parcializada, puede entender mal y pensar que simplemente por una cuestión laboral que no queremos o que nos oponemos un poco a cómo está planteado el anteproyecto, y es mucho más profundo que eso. Laboralmente nos destroza, así lo digo, sin pelos en la lengua, porque ya está muy difícil para los fiscales, con el número que somos, con la estructura que tenemos, hacer frente a lo que venimos haciendo a capa y espada. No hemos dejado de hacerlo nunca, a lo largo y ancho de todo el país. Y si la situación está compleja en Montevideo, para los fiscales del interior está aún más compleja. Porque son menos. Porque tienen todas las materias. Acá Montevideo tiene el lujo de tener especializados. Entonces, por ejemplo, yo me dedico solo a homicidios, otros se dedican solo a flagrancia, otros a delitos económicos, otros a sexuales. Y si bien el volumen es brutal, claro, tu cabeza, tu equipo, está todo pensado para una sola cosa. Paréntesis, en Montevideo, ¿cuántos son los fiscales de homicidios? 2. Perdón, 2 titulares, Juan Gómez y yo, y cada uno de nosotros tiene un equipo. En mi equipo somos yo y 2 fiscales más que me ayudan, 2 adscriptos. O sea que 3. Los homicidios que ocurren en Montevideo, que son la mayoría de los homicidios del país. Sí, lamentablemente. ¿No es cierto? Me imagino que tiene que ver con el hecho de que donde viven más personas en general es algo que es normal en todo el mundo, ¿no? Las grandes metrópolis tienen más violencia. Lo mismo pasa en el interior. En las grandes ciudades pasan las cosas grandes ciudades más terribles y más maravillosas. Totalmente. Es algo es triste, no debería ser, pero es el mundo en el que vivimos. Eso no es lo alarmante. No entendí. Pero igual son pocos, ¿no? Somos sumamente pocos, sobre todo con los nuevos roles que tenemos. Porque el fiscal, a veces se nos achacan cosas que son muy duras de deglutir, porque te dicen, ya ustedes hacen lo mismo que hacían los jueces y los jueces no se quejaban. Bueno, yo he conversado. Error. Bueno, buenísimo que arranques por ahí sin saber, porque justamente era lo que yo te iba a proponer, porque yo he conversado alguna vez con algún juez y off the record y casi como una guiñada, mitad chiste,
pero mitad verdad, todo chiste en parte. Tiene un fondo de cierta sutileza bueno, verdadera. La cosa podría resumirse así. Antes, los que Es nos verdad. rompíamos el lomo éramos nosotros. Bueno, llegó el momento que laburen ellos. Ellos lo dicen y se ríen y nos reímos también porque es cierto, nosotros preguntábamos a los jueces, era muy común, ¿qué tenemos para hoy? Llegábamos y preguntábamos qué tenemos para hoy y pobre, el juez estaba agotado a atender el teléfono toda la noche y haber organizado la agenda para ese día. El tema es que la estructura del código anterior permitía que el juez estuviera en su despacho, o sea, el juez no, si bien era el que llevaba la investigación adelante, trabajaba con una policía a través del teléfono y la policía era la que hacía todo. La policía seleccionaba lo que le pasaba al juez, el juez a su vez seleccionaba lo que llevaba el turno, el resto iba por expediente escrito, y en el turno el juez tenía todo una infraestructura que lo sustentaba, por ejemplo, un actuario, un receptor. El juez no había obligación de estar en las audiencias presentes, o sea que el juez podía delegar en un funcionario administrativo que tomara la declaración a los testigos, que tomara la declaración al imputado. Era un proceso absolutamente distinto, claro, que se resolvía básicamente en un expediente escrito donde llegaba la versión que había dicho fulanito a través de un acta pública, y eso es lo que se resolvía. Había jueces mucho más proactivos que sí estaban, todo dependía del momento, del caso de la ciudad, de la inquietud que tuviera ese juez. Lo mismo pasaba con los fiscales, ¿no? Había fiscales que simplemente recibían lo que estaba por escrito y resolvían en función de eso. Y bueno, y ni que hablar con los pobres defensores que corrían de un lado para el otro, pero que tampoco estaban Está bien, pero entonces, por estar en ese lugar, ¿no? Me queda claro eso es lo que cambia. Objetivamente, al pasar del inquisitivo al acusatorio, ¿no? Exacto. No es que ahora el trabajo que hacían los jueces lo hacen ustedes, en el sentido que lo hacen, pero las nuevas características de ese trabajo son diferentes. Implica que objetivamente el esfuerzo, la necesidad de dedicación, caso hora, no sé, la hora que necesitas dedicarle a cada caso es mayor. Yo no quiero, los jueces son mis amigos, son mis compañeros de facultad, ¿no? O sea, y trabajé con ellos en el sistema anterior y trabajo con este y trabajaré en todos los que el Parlamento me diga, ¿no? También son tus amigos. Exactamente. ¿No? Entonces no quiero decir, nosotros hacemos, porque parece que fuéramos chicos de escuela, que estamos peleando a ver quién se esfuerza más. Exactamente. Y ese no es el papel que tenemos obligatoriamente que cumplir. Simplemente digo que ahora las cosas cambiaron y lo que se hacía antes ya no se hace más, se hace otra cosa, que implica otra carga de trabajo, otra preparación, otra dedicación, otro volumen de horas, ¿sí? Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Por eso que tampoco se puede replicar. Que el otro día se decía en el programa que fuimos en el Canal 12, decían traer toda la estructura del Poder Judicial a la Fiscalía. Y bueno, tampoco sería así, porque la estructura que tiene el Poder Judicial está pensada para algo que hoy ya no se hace, o Bien. Que se hace de otra manera. O sea, necesitamos más infraestructura acorde a las nuevas tareas. Perfecto, fiscal. Te voy siguiendo, creo. Entonces, en el marco del nuevo código, repito, que cambia el paradigma de inquisitivo acusatorio, cambio que vos felicitás, abrazás y reivindicás, o no. La Asociación de Fiscales nunca se opuso al cambio del inquisitivo al acusatorio. Lo que se hacía antes, o el inquisitivo que nosotros teníamos, era algo que estaba bastante ultrapasado. Eso no significa que no cuestionemos cómo se implementó. Por eso digo, son dos cosas distintas. Tampoco significa que estemos un 100% de acuerdo a cómo se redactó legislativamente el código, que tiene muchas fallas y que cuestionamos. Lo que no cuestionamos es el aumento de garantías, lo que no cuestionamos es la modernización del proceso penal. Eso no lo cuestionamos, lo apoyamos. Pero perdón, doctora, acá vos das clase en algún momento. Sí. Bueno, apelo a la profe. Antes que todo eso, ¿no hay una cosa primera y principal? Por lo menos yo así, digamos, como ciudadano, no como comunicador, compré el paquete, y es, loco, ahora el sistema acusatorio significa que el juez no investiga y falla. El que investiga es uno y el que falla es otro. Eso nos da como una de sentido común, base inicial, garantista, adecuada, sí, que es definitivamente mejor para un sistema democrático y judicial que se precie de ser justo y democrático. Hay muchas, exacto. No solo eso por supuesto que es así. Porque como que este sistema lo que tiene es una profundización en los roles
que cada uno cumple. Claro. El defensor defiende desde el arranque, porque en el sistema anterior eso no era así, hubo que hacer varias modificaciones para permitir a los defensores estar presentes cuando se tomaba declaración, porque era extremadamente reservado y al imputado se le tomaba declaración sin presencia de su defensor. Eso a veces que veíamos en las películas, ¿te acordás que no ocurría acá? Exacto. Que el tipo decía, no puedo hablar hasta que no llegue mi abogado. Bueno, está. Eso acá no ocurría. Acá no. En algunos, ojo, sobre todo las nuevas generaciones de jueces eran mucho más respetuosas al Pacto de San José de Costa Rica, y lo aplicaban, y no puedo decir que no, porque he trabajado en muchas sedes del interior donde los jueces decían, no, quiero la defensa. O sea, que se respetaba, pero quedaba más como que a un voluntarismo que se veía cada vez más cumplir. Se vio un gran avance, ¿cómo no? O sea que no es así. Pero ahora está marcado por la ley. Ahora, si no lo hacemos, es nulo, ¿sí? Lo que da más garantías. Y a veces eso también se utiliza para este problema que estamos teniendo de aumento de delincuencia y confundir las ideas. Aumentar las garantías y respetar los derechos humanos no significa ser omisos y dejar impunes los delitos. Y bueno, mucho menos... Se ha instalado esa narración, sin embargo, ese relato. Sí, pero no tiene nada que ver, digo, es a lo que voy, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por eso que a mí me preocupa cuando se mezclan muchas ideas y se forma un mito que luego se repite y parece que fuera verdad, claro, y se confunde todo. O sea, el hacer más democrático el sistema procesal penal no implica que queden impunes delitos. Eso tampoco implica que aumente la delincuencia. Las cosas son mucho más profundas. Es muy simplista. Es interesante ese relato, porque ese relato que de alguna manera dice que generar un sistema que dé garantía a los partícipes de ese sistema, que es la piedra angular de un sistema democrático, ¿no? Que haya garantías para los ciudadanos. Totalmente. Es curioso que desarrollar esa idea se ha colocado como sinónimo de defensa de los delincuentes. Para nada. Yo nunca los defiendo. Pero lo curioso... Es más, estoy en la vereda opuesta, pero ¿no? Ese enojo, esto corre por mi cuenta. Sin embargo, nadie se ofende ni se enoja cuando un aparente productor rural de soja, lo que hace es acumular toneladas de cocaína para cometer el delito del narcotráfico, que algunos medios de comunicación llaman exportación, ¿verdad? Y cuando esa persona presenta, como corresponde, su abogado defensor, no veo que la gente indignada dice, pero este narcotraficante tiene abogado defensor, y se entiende. Creo que hay como una especie de selección a quienes le corresponde la garantía y a quienes no. En Uruguay a todo ciudadano, y aquel que no sea ciudadano, a todo ser humano que esté frente a la acusación de un crimen chico o grande, económico o de los aberrantes, más aberrantes que tengamos, todos tienen derecho a una defensa. Eso también lo tenían en el anterior proceso y lo tienen en este. Y eso no significa que estemos vulnerando al ciudadano común que quiere transitar tranquilamente por la calle, ¿no? Todo lo contrario. Todos somos objeto de que mañana estemos del otro lado del mostrador. Todos. Y todos vamos a querer que se nos trate como seres humanos, con un abogado defensor, que se nos escuche y luego se nos juzgue. Claro. Porque ese es un gran problema que tenemos todos los seres humanos. Nos pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar. Y todos, porque somos humanos, en algún momento podemos pasar un lamentable momento. Obvio que no quiero decir que yo lo que digo que nadie está fuera del sistema. Sí, claro. Estamos todos dentro del sistema, sí. Y todos vamos a gritar por derechos cuando nos toque estar del otro lado. Cuando decimos a alguien, por ejemplo, podemos tener un accidente de tránsito o alguno de los nuestros, ¿no? O alguno de los nuestros, un ser querido, ¿por qué no? Claro. Momentos infelices todos podemos vivir, y todos tenemos derecho a ser respetados. Lo que no significa a que seamos blandos o que seamos nos vayamos por la tangente. Las normas son para respetar y son para el colectivo y son
tenemos un principio que es el de igualdad constitucionalmente recogido. Todos somos iguales ante la ley y a todos se nos aplica igual. Y sin embargo, ¿por qué se ha generado la idea de que justamente se ha vuelto el sistema permisivo, cuando no, incluso cómplice, con las personas que cometen delitos, justamente desde que se instaló el nuevo código? Bueno, yo no soy sociólogo, eso habría que preguntárselo a un sociólogo. Ajá, yo ajá. Veo lo que dice la prensa, escucho lo que se dice a la calle, porque, repito, los fiscales formamos parte de esta sociedad, transitamos, Claro. subimos al ómnibus, llevamos a nuestros hijos a la escuela, o sea, nos duele la delincuencia igual que le duele al ciudadano que está más alejado del derecho. Entonces, nos damos cuenta de eso. Y eso para mí es personal, es algo muy simplista, es como que como no puedo explicar por qué se aumenta la violencia y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, me la agarro con la parte más fácil. Y la más fácil es esto, es lo que cambió y lo que... Pero no, la delincuencia es mucho más profunda. El saber por qué alguien se dedica a delinquir es más profundo. El saber por qué estamos armados hasta los dientes en este país y resolvemos los conflictos más estúpidos tirando un tiro, es algo que es mucho más complejo que el código. El código y los operadores podemos ayudar a una de las etapas del combate de la delincuencia, que es la persecución, la prevención, eso es otra parte que va más allá del código. ¿Me explico? Sí. O sea, nosotros no nos sacamos de escena diciendo no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Sí tenemos algo que ver porque formamos parte de las medidas que ayudan a la represión y al castigo de la delincuencia. Es así. Pero justamente... Pero no es lo único. La represión y el castigo es lo que ahora está... en tela de juicio. Cuestionado Bueno. por cierto relato, en el sentido de que ustedes se han vuelto una manga de cómplices de Pero los yo lo que quiero es que los ese mandan, relato, el famoso, lo que yo la quisiera vereda. es que ese relato, que es muy válido, porque forma parte de la opinión pública y yo la respeto, esté sustentado con una base fáctica. A ver. O sea, dígame, comparado con qué somos más benévolos. Cuando se habla, están todos afuera. ¿Quiénes están afuera? Vamos a mirar números. Ahora el sistema, que vuelvo a repetir, la Asociación de Fiscales cuestiona cómo se implementó. No cuestiona el sistema, cuestiona cómo se implementó, y eso lo vamos a cuestionar en la administración anterior, en esta y en otras. No importa, pero a lo que voy es, más allá de nuestro cuestionamiento a la implementación, vamos a mirar los resultados, objetivamente, porque ahora se pueden mirar, porque ahora está todo, como lo digo siempre, en una base informática cuyo acceso es bastante público. Ajá. Entonces podemos empezar a analizar objetivamente cómo funciona. Y bueno, ver si funciona mal, ¿qué funciona mal? ¿Y qué arrojan esos resultados? Y que tenemos más presos que antes. Y lo vamos a medir en cuestiones de presos, y la eficiencia de un sistema penal es la mayor cantidad de presos, cosa cuestionable porque podemos tener ahí distintas ópticas según la filosofía de cada uno, pero si la óptica viene por medir en función de presos, ahora hay más presos que antes. Si, ¿me explico? Sí, pero ¿se puede decir que eso ocurre por el nuevo código? Yo diría que en parte sí. Ajá. Porque... En todo caso, lo que sí se puede asegurar es que por el nuevo código no es que están todos afuera. Exacto. Después podemos sacar conjeturas. Que lo que dice el relato. Lo que me dice el relato yo no lo veo. Lo que me dice el relato no lo veo. Después, yo traje acá unos números que pedía la Fiscalía, la Fiscalía General que nos pasara números oficiales, de la cantidad de causas que se concluyeron, cómo se concluyeron, para que pudiéramos ver los porcentajes y desmistificar parte de lo que se dice. Yo no digo que la sociedad uruguaya no tenga un problema de violencia. No quiero decir eso. Sí lo tenemos. Claro que lo tenemos. Lo que me parece muy fácil decir, el problema es por esto. Cambiemos esto por no sé cuántas veces, ¿no? Vamos en la 14, creo, modificaciones. Un disparate que no le permite a los operadores transitar tranquilamente, porque es como que yo mañana te viviera diciendo a ti, todas las reglas de la radio cambian. Claro. Hoy puedes hablar de esto, mañana no puedes hablar de aquello. Traspasado tenés que venir de tal horario a tal horario, pero después mira que vas a tener que hacer otra cosa más. Pero después vas a tener que operar con este sistema operativo en la parte informática, no, pero después vas a hacer otra cosa. Va a llegar un momento que tú vas a decir, bueno, pará. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo organizo mi tarea? ¿Cómo puedo hacer más eficiente mi labor si permanentemente me estás cambiando las reglas del juego? Quien cambia las reglas del juego es el Parlamento. Es el Parlamento. Por lo tanto, digamos, el brazo político que de alguna manera que no lo... Porque además
fue inicialmente aprobado por el Parlamento. Bueno, esto, yo ¿no? la parte política no la manejo mucho. Sí, esto sé que salió por unanimidad en su origen. Luego, cada caso, como yo digo, se trabajó de la peor manera en la parte legislativa. Se trabajó por la patología. Cada caso que salía mal y hacía ruido, claro, modificaban. Yo te he escuchado muchas veces decir eso. ¿A qué te referís? Porque está el famoso tema de las tortas fritas. Por ejemplo. Que yo igual hago un paréntesis que yo necesito sobre ese caso que todavía exploremos un poquito más. ¿Cómo no? A ver si la persona a la que se le condenó a esa pena no terminó en proporción entregando tiempo y dinero. Por supuesto. Que quizás no es tan injusto con relación al daño que provocó, ¿no? No, tal vez haya sido más injusto para él, porque en un sistema anterior esa persona de repente ni siquiera pasaba por el sistema penal. Ahí está. Ni siquiera pasaba por el sistema penal. Y sin embargo queda como el ejemplo máximo es muy triste, del... horrible. Lo que hicieron con esa información fue terrible. Incluso la fiscal que trabajó allí es una socia de la asociación, una persona muy trabajadora, que trabajó más allá de lo que, porque hubiera sido mucho más sencillo decir, ay, está, a este no le hacemos nada y lo dejamos fuera. Y trabajó mucho más y trabajó pensando en la parte social de una comunidad pequeña que necesitaba una respuesta del sistema para que no quedara algo como que no lo trabajamos, como Ajá. que, o sea, dar una respuesta a la sociedad de una comunidad pequeña, y por eso se ridiculizó. Y yo no vine a hablar de ese caso, ¿no? Sí, Pero sí, ya sí, que sí. viene, y yo pregunto, digo, ¿qué hubiera pasado? Vamos al caso concreto, más allá no vamos al caso concreto. No importa, un hurto de un electrodoméstico, vamos a ver así, donde se lo saca a la venta. Y una persona trabajadora, sin antecedentes penales, un vecino viene y se lo ofrece. Supongamos que era una podadora de pasto, y se lo ofrece. La persona encuentra que ese bien, que se lo venden, usado, por alguien que lo conocía, no le parece que el precio fuera vil, o sea, nada le llamó la atención, y lo compra. Sí. Luego se entera por las noticias que ese objeto era robado. La persona que había sido herida en su patrimonio porque le habían hurtado se satisface recuperando el bien robado. Lo que no implica que la conducta del hurto más la receptación, que es el tráfico del hurtado, no deban ser analizadas. Y fueron analizadas. Entonces, el hurto se trabajó por hurto y listo, con la persona que hurtó. Teníamos al receptador, que es ese vecino que, creyendo en el bien lícito que compraba, claro, compró usado. Y les pido que pónganse la mano en el corazón a ver cuántas personas no compran cosas usadas a un vecino. Claro. Que luego, sabiendo, lo devuelve. ¿Está? Entonces, ¿qué hace esa fiscal? Y podía haber dicho, y bueno, no tiene antecedentes penales, obró de buena fe, no hubo mala fe. Váyase para su casa y esté más atento a la próxima. Y por favor, no, está. Claro. O le doy una respuesta a una comunidad pequeña que el delito, de repente acá en Montevideo pasa desapercibido, porque somos muchos y tenemos tanta cosa tan horrible que eso puede pasar en la volada, pasar. En el interior, en una comunidad pequeña, eso hizo mucho ruido y necesitaba una respuesta. Dónde era, que ya me olvidé. No me recuerdo. Vos tampoco. Juro que no me recuerdo. Recuerdo a la fiscal, pero no recuerdo la localidad. Ahora averiguamos el caso de la torta frita. Entonces, una fiscal con ganas de trabajar, puso más horas en su trabajo, se sentó con esa persona y su abogado defensor y empezó a indagar qué hacía esa persona. Y claro, esa persona era una persona de escasos recursos, encima de escasos recursos, que se dedicaba, su tarea es vender tortas fritas. Y entonces yo digo, ¿por qué estigmatizamos al vendedor de tortas fritas? Claro. Si ese señor hubiera sido un jugador de fútbol y hubiera dicho, bueno, les doy clases a los chiquilines de fútbol, o les regalo camisetas de la selección uruguaya firmadas a una escuela para que, yo qué sé, o sea, la obligación de servir a la comunidad para reparar el daño hubiera sido por todos aplaudida. Sí. Pero como es algo que se ridiculizó, el señor dio lo que eran sus horas de trabajo y lo que era su bien más preciado, que es el material para hacer la torta frita y la torta frita. Claro. Después tendremos que cuestionar si bromatológicamente era lo correcto, ¿no? Eso ya escapa, ¿no? Pero me explico que fue ridiculizado porque a esa persona, o sea, hay receptaciones, la receptación es el delito de aquel que, sin haber participado del delito anterior, utiliza los bienes, por ejemplo, en un hurto,
¿sí? Compra. Y hay receptaciones y receptaciones, porque hay receptaciones que son para castigar penalmente, duramente, porque es el receptador el que de repente incita a muchachos que tienen problemas con la droga, y bueno, ahí venimos con el tráfico de celulares hurtados, el raterito de la calle que está para comprar o sea, son despreciables esos seres que utilizan la desesperación de otro para traficar con hurtado. Y ahí vamos al receptador y vamos a hacerle caso. Y no era el caso. Se había investigado y no era el caso. Hasta por el bien robado uno puede suponer, ¿no? Hasta por el valor que compró el bien robado. Porque una de las cosas que nos enseña el legislador es el precio vil. Cuando vos te das cuenta que el tipo te vende un celular, acá hay algo un raro, iPhone, ¿no? O un celular caro, exactamente, que sale más de $1.000 por 200 pesos. Bueno, convengamos que es uno de los asuntos también que esto nos salpica, o por lo menos a buena parte de nosotros, y que tiene que ver con que muchas veces nosotros somos los propios fogoneros de la delincuencia cuando compramos a notorio precio vil, o sea, inadmisible, absurdo para el mercado, bienes... Ahí sí, ahí ese ciudadano está siendo cómplice porque y es un receptador. Y después decimos hay que matarlos a todos, ¿no? Pero bien, vamos a las ferias a comprar cosas. Vos sí te compraste el celular o la radio o la campera a un precio que tú sabés que no puede ser. Vamos a una breve pausa, doctora, porque al regreso me gustaría que me cuentes si en qué punto afectaría aún más lo que está escrito en el anteproyecto de la ley de urgente consideración, ¿sí? Bien. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con la fiscal Mirta Morales. Estamos conversando con Mirta Morales, que es la abogada... Digo abogada porque nunca dejan de ser abogados, no, ¿verdad? Somos primero abogados. Claro. Primero mujer, después abogada. Bueno, sí. Fiscal con la mujer abogada, fiscal de homicidios y además presidenta de la Asociación de Fiscales. ¿Cuántos fiscales hay en nuestro país? Somos unos 300. ¿Y de esos 300 cuántos integran la asociación? La gran mayoría. O sea, es una organización representativa, digamos. Sí, es la única asociación que tenemos históricamente. Claro, sí, pero podría ser la única y que hay cuatro. Más de 150. 4 en 300. No. Es a nivel nacional, no es el caso. Bien. Y más allá de las dificultades. Bueno, hay otra cosa que no dijimos, y es que un código que modifica tan drásticamente tantas cosas, que ya ha sufrido tantas modificaciones, pero que además lleva solo 2 años de instalado en la vida de una nación, en la vida de una república. Me huele como que aún es muy poco para sacar, sí. Para sacar tan... Creo que recién ahora estaríamos en condiciones de empezar a sacar objetivamente, a través de los datos que tenemos almacenados, conclusiones. Por ejemplo, te digo, se dice que no tenemos juicios orales. Bueno, claro, porque el juicio oral demora muchos meses en armarse. Yo empecé en homicidios hace un poco más de un año y el año pasado tuve 1. Pero este año ya voy a tener 11. Ajá. Entonces, es una bola de nieve. Tú vas trabajando. El juicio oral es una de las novedades. El juicio oral es lo que todo el mundo reclama. Que quiere más juicios orales, y que se achaca que hemos tenido poco. Bueno, hemos tenido poco porque transitamos poco. Y el vamos a tener muchos. Se reclama porque se entiende que es una herramienta más justa, o porque de alguna manera responde a cierto esnovismo. Yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Hay un poco de películas. Hay un poco de películas, mucho Hollywood encima, y Hollywood no nos muestra lo que nos muestra todos los sistemas acusatorios del mundo, que la mínima cantidad de causas se resuelven a través de juicio oral. Al juicio oral llegan aquellas causas que ese sistema particular de cada país resuelve, deben llegar. Por ejemplo, por la gravedad del asunto. ¿Pero por qué llegan poco? Porque el sistema no aguanta. O sea, un juicio se tiene que resolver por otras vías. O sea, el juicio reservar el juicio oral está reservado para aquellas causas que se entienden más graves. Bien. O que a la sociedad, no puedo decir más graves en cuanto ya sea porque son así te dan asco de ver, o porque las penas son muy elevadas. Todo depende de la organización institucional que el país quiera tener. Pero no todo se resuelve en juicio oral porque es de un costo abrumador, costo económico, pero no hay sistema que lo resista. Por ejemplo, para ir a un juicio oral yo tengo que llamar a declarar a todos los que intervinieron en el juicio oral. Cuando digo a todos, digo testigos, víctimas, policías aprensores, forense, balística, científica, va todo el mundo a declarar, ¿sí?
eso implica que la fiscalía se paraliza, como yo siempre digo, ¿no? Yo tengo un juicio oral y me paralizo una semana, por lo menos. O sea, el juicio me demora meses armarlo, muchos meses armarlo, casi un año, pero cuando la fecha ya está, durante la semana que va a durar el juicio, pues son varias audiencias, esa fiscalía se paraliza, somos 3 nada más, o sea que todos los casos que investigar, más todos los casos nuevos, más todo eso, va quedando para atrás. Eso al sistema lo frena un poquito. Si yo además freno a la policía, porque le digo a todo el patrullero que intervino en la persecución, al policía que lo aprendió, al científico que fue y sacó las huellas, al balístico que fue y analizó las balas, al forense que fue y miró a la persona herida, al herido que vaya a declarar, al vecino que fue testigo, a toda esa gente, yo estoy paralizando todo. No tengo ni si tengo que ir por todo, por el hurto del pequeño celular al homicidio más especialmente agravado, el sistema deja de funcionar. Entonces, va a haber, para que el sistema funcione, una depuración o una selección natural, porque no vamos a poder atender a todo. Pero no solo los fiscales, que ya estamos súper pasados por el trabajo, sino que no va a haber salas a nivel nacional para recibir a tanta gente. Entendido, el Poder Judicial tampoco está preparado. No obstante ello, me queda clarísimo. Meridiana... A lo que voy es, si no queremos impunidad y queremos que todas las causas criminales que un vecino denuncie sean atendidas, debemos entender que el sistema resiste si tiene otras vías alternativas para hacer justicia, no para para que quede impune, para hacer justicia. En esas otras vías figura el acuerdo de partes, ¿no es cierto? El famoso proceso abreviado, que se lo tilda como acuerdo de partes para decir que acordamos o negociamos, y se mal utiliza la palabra negociación, como que los fiscales fuéramos algo muy espurio, que para trabajar poco negociamos penas. Eso, yo les digo, a mí en lo personal me indigna. A la Asociación de Fiscales la pone muy mal, porque un acuerdo a nosotros nos cuesta tanto como llevar a un juicio. Nosotros tenemos que buscar la prueba, tenemos que salir atrás de la policía, tenemos que ir y hablar con cada uno de los testigos, hablar con la víctima, tenemos una unidad de víctimas. Fiscal, se instaló la idea que el proceso abreviado invariablemente siempre termina siendo una buena noticia para el presunto delincuente. Error, es mucho más duro que el proceso anterior. Es una papa porque yo me salgo de la norma, cometo el delito y encima con el proceso abreviado, y te la hago completa para que te caliente del todo, me mandan a hacer tortas fritas primero, o a lavar un auto. El señor de las tortas fritas fue una suspensión condicional del proceso, y creo que esto va bien. Primero, a mí me indigna tanto que hasta me cuesta como arrancar la idea. ¿Por qué? Mirá que no defiendo este código, digo, yo voy a ser fiscal y voy a tratar de ser el mejor fiscal con este código, con el código anterior como también trabajé, y con el código que el Parlamento me diga que tengo que trabajar, porque siempre, cuando se mantenga en un Estado de Derecho, para mí esta es mi mejor labor y la voy a hacer siempre. Nosotros no creamos este código y nosotros somos operadores, operamos con lo que el Parlamento nos da. Lo que le pedimos al Parlamento es que me diga reglas claras para poder saber cómo trabajo, ¿no? Y ciertas reglas que permanentes, y, o por lo menos y cuando salgan a modificar, modifiquen en función de datos objetivos, no al grito del balde. Porque el grito del balde muestra la anomalía al caso que salió al golpe de la tribuna. Qué gracioso. Mezclaste los al revés, dichos. lo dije al revés. De la tribuna y golpe del balde. Mirá cómo estará mi cabeza. Bien, pero la idea es esa. La idea era esa. Bueno, pero fíjate, el caso de las tortas fritas también ameritó un cambio. Un caso que puede haber salido en otro lado mal ameritó otro cambio. Así no se legisla. Claro. Se legisla en forma genérica, porque los miles de casos que salieron bien nadie habló. Y con respecto a las penas, el juicio abreviado. El proceso abreviado no se puede aplicar a todos los casos. El legislador uruguayo fue muy cauto y dijo, en determinados casos fiscales no pueden acordar. En los casos en que pueden acordar, no pueden bajar las penas de tanto. O sea, yo no puedo hacer lo que quiero. Tengo muy regladas las condiciones. No es como los norteamericanos, que tienen la fiscalía un gran poder y puede negociar, y eso es lo que se ve en la tele. Acá no. En el error o en el acierto se optó porque el fiscal tuviera su poder muy limitado por el derecho. Entonces, cuando se habla injustamente, porque solo puedo acordar aquello que el legislador me permite acordar. Después, cuando se dice que nosotros bajamos las penas, muchos, yo siempre pregunto lo mismo, ¿en función de qué me dice que las penas son más bajas?
¿Cómo lo comparan? ¿Más bajas de qué? Si se compara con el ¿Con qué? paradigma anterior, ¿Cuál era? el que en el que se supone que invariablemente Las penas eran más altas. Y Bueno, la pena más alta del proceso anterior, yo preciso que me traigan una estadística y me digan cuál era. Estoy segura que no lo van a poder hacer porque no había. Pero yo les digo porque trabajé en el sistema anterior y tenía muchas cosas buenas, y tiene muchas cosas malas también, o sea, no hay sistema perfecto. Pero eso de las penas, yo lo pongo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque tú antes iniciabas con una ficción que era el proceso con prisión. Se procesaba con prisión o sin prisión, dependiendo de un montón de variables. ¿De un caso real o hipotético, a los efectos de cómo hubiera resultado en un caso sin proceso abreviado como ahora, y cómo hubiese resultado con proceso abreviado como ahora o sin proceso abreviado como era antes? Por ejemplo, un hurto. ¿Sí? Un hurto, que vayan a proceso abreviado no significa lo mismo, es para que no queden impunes, para que se haga justicia, se castigue a esa persona que hurtó, lo tenemos que llevar a proceso. Bueno, o vas al proceso oral, que es una alternativa, o tenés alternativas y salidas como el proceso abreviado. Vos tenés toda la prueba. Está. Tenés al vecino que vino y dijo, sí, me robaron. Pero sabe que yo no quiero ir a declarar al juzgado de vuelta. Ya fui a la policía, ya vine a la fiscalía, no quiero volver pero quiero que hagan justicia, ¿no? Porque todos nos piden justicia. Pero al juzgado no voy. O porque no me gusta que me miren la cara, porque tengo miedo, o porque tengo que trabajar y no puedo perder más tiempo, pero quiero que hagan justicia. Entonces nosotros, en función de la prueba que tenemos, podemos mostrarle al abogado defensor, acá está, lo tengo. 8 meses de prisión efectiva, suponiendo, ¿no? Y el defensor te dice, no, 8, no, 7, vamos por 8 meses, ponele, ¿no? Porque el fiscal va a arrancar con más, 8 meses, que estamos dentro del parámetro y superamos el parámetro. 8 meses de prisión efectiva. Si esa persona, dependiendo del hurto, pero si fuera un hurto simple, fuera un proceso del anterior, iba a ser procesado con prisión, la condena iba a venir años después, pero al otro día de estar en prisión, el abogado defensor, o sea, si fuera un abreviado, la pena es efectiva y la tiene que cumplir toda. ¿Está? Si en el proceso anterior el abogado empezaba a pedir las libertades. Libertad. Y yo qué sé, yo te puedo asegurar que a los 2 o 3 meses alguien le va a dar la libertad. Pero, la libertad provisoria. Pero en el título del diario quedó que ese hurto... Quedó en el imaginario, porque en el informativo salió que la persona había sido procesada con prisión. Efectivamente, fue con prisión. Pero en algún momento antes de la condena iba a obtener la libertad. En la gran mayoría de los casos, pocos casos se resolvían con el cumplimiento de pena. Y fiscal, y ahora con la ley de urgente consideración, que repito es un anteproyecto, ¿qué cosas incluye a propósito del trabajo de ustedes que todavía vuelven más complicado el asunto al punto tal que ustedes hablan de colapso? Bueno, hacen de plano borran la suspensión condicional. Se borra la suspensión condicional. No hay más condiciones para los casos mínimos que nos preocupan, que además nos utilizan mucho, las fiscalías usan poco, pero eso se borra, o sea que ahora todo tiene que ir a juicio. El juicio abreviado, ¿no hay más procesos abreviados? El juicio abreviado, no, eso es suspensión condicional, que son distintos. La suspensión condicional es cuando el delito es mínimo, como el caso de la receptación mínima, el delito es mínimo, se condiciona el cumplimiento de determinadas obligaciones, la continuación o no del proceso. Si cumplís las obligaciones, el proceso se suspende. Pero el señor que compró la cortadora de pasto, si cumple las obligaciones de dar la merienda a las escuelas como había prometido, el proceso se suspende hasta tanto termine de cumplir esas obligaciones. Pero ahora Cumplida las obligaciones, se termina, eso no existe más. No va a haber más suspensiones condicionales. Todos van a proceso. Todos van a proceso. El proceso abreviado no lo sacan, pero lo limitan de tal forma que prácticamente no se va a poder aplicar porque no existe delitos con máximos de 3 años, que es lo que ponen. Entonces el proceso abreviado ya no existe más. Hacen una especie de proceso que llaman proceso extraordinario, donde todos los casos criminales, todos, por más mínimo que sean, y aunque el vecino me diga no quiero ir a juicio, vas a tener que ir y te voy a tener que llevar porque si no vas, queda impune. Todos van a ser, a través del proceso extraordinario, van a ser llevados ante el juez. Es rarísimo lo que hacen porque no tiene mucho sentido ni lógica procesal. Para los abogados nos rechina porque todos vamos a tener que llevar todo al policía prensor, a balística, al vecino, al testigo, al damnificado, todos a declarar.
Va a estar presente el juez, va a estar presente el imputado y su defensor. Las personas van a tener que declarar ahí, lo que va a ser inoperante el sistema, por lo que decía, ¿no? Para de trabajar el policía, para de trabajar yo, para de trabajar el ITF, por todo, por el hurto del celular y por el homicidio. Lo mismo va a hacer la defensa, va a llevar toda la prueba y la va a diligenciar ahí. ¿Pero en todo tipo de delito? En todo tipo de delito. Lo que es imposible, pero reconozco que sí, o sea, a partir pero eso de ahí... que decís con tanta convicción, cuando es escuchado por quien se le ocurrió, no pensó en eso... No sé. Pero ponele, flaco, ¿sabés que no pensé Yo en lo eso? que creo, y ahora que me lo decís me doy cuenta que le erré. Si lo que quieren es aumentar la cantidad de gente que va a entrar al sistema penal y aumentar las condenas, le erraron, porque en algún momento va a haber una selección natural donde todo va a ser imposible de llevar, y entonces las causas más pequeñas que también duelen, porque que te roben un celular, que te roben una podadora, duelen, claro, y necesitan ser atendidas por una cuestión de que el sistema necesita dar respuesta a las causas criminales, por más pequeñas que sean, porque si no viviríamos en una barbarie. Tienen que dar respuesta, pero como no van a poder dar respuesta, va a haber una selección natural. No, está muy bien eso que decís, cualquier forma que se aparte, lo que no significa que no todos esos apartamientos merezcan la misma pena y la misma severidad, ¿no? Para eso tenemos un código penal que nos dice un guarismo de penas mínimas y máximas para cada delito, y sobre esos guarismos que nosotros los operadores nos manejamos teniendo en cuenta circunstancias particulares. Y otra cosa que yo advierto, que me parece que Uruguay, estoy un poco payando porque no conozco en profundidad lo que ocurre en Suecia o en Canadá, pero me parece que en Uruguay tenemos equivocado el concepto de pena o sanción como sinónimo de prisión, de cárcel, de estar metido detrás de una reja. Y esa me parece que es una definición equivocada, ¿no? Bueno, pero eso no todo se sanciona con la cárcel. Pero eso escapa a nosotros que somos los operadores, justamente de la parte punitiva. Eso es una reflexión filosófica que el Uruguay se merece dar de otra manera, ¿no? Yo no puedo decirlo, yo coincido contigo, creo que deberíamos conocer cómo funcionan nuestras cárceles para pensar qué queremos con los presos. Yo quiero que paguen, porque lo que hicieron muchas veces, o por lo menos lo que yo veo, es aberrante, entonces quiero que paguen, como ciudadana quiero que paguen, pero a la vez que si hoy y mañana salgan mejor, porque yo no quiero comprarme otro problema para las generaciones futuras. ¿Me explico? Sí, clarísimo. Yo, por ejemplo, en un homicidio puedo mandar a alguien 20 años preso o más. Probablemente yo cuando salgan sea muy viejita, pero mis nietos van a estar padeciendo si esa persona sale mejor o peor. Entonces a mí como sociedad me interesa que adentro de la cárcel haya algo de rehabilitación. Pero eso es un problema filosófico que escapa el código. No tiene nada que ver el código. Tiene que ver con cómo el Estado se piensa a sí mismo. ¿Cómo quiere? Primero evitar que ocurra el delito, prevenir ese delito, luego sancionar ese delito y erradicarlo de alguna forma. Porque las cárceles, por una definición constitucional, no deberían ser solo para castigar, deberían también ser para rehabilitar, porque así lo dice el constituyente. Pero aunque las cárceles, voy más allá. Entonces, pero eso escapa, ahí nos empezamos a mezclar, y entonces empiezan a decir, mira, esta fiscal no quiere mandarlos para adentro, y mano blanda, no, mano dura. Y yo no quiero entrar en eso, porque nuestro problema hoy con la ley de urgencia y con las grandes modificaciones del código va más allá de eso. No lo dice la fiscal, pero permitime, fiscal, que lo esboce yo. En realidad, mandar a las personas a la cárcel no necesariamente asegura que vivamos con mayor paz y tranquilidad, porque esa persona va a salir, y está muy comprobado que va a salir en condiciones de cometer peores delitos que los que ya cometió. Entonces es un asunto que me parece que merece que lo reflexionemos todos y con la paradoja, esto corre por mi cuenta, de que los más increíbles, atroces, brutales, inimaginables delitos que se cometieron en el Uruguay se protagonizaron durante la dictadura en nombre del Estado, los más atroces, robar niños, vender niños, traficar niños, esperar que una mujer dé a luz para después asesinarla, matarla, no decir dónde están sus restos, en fin, una cosa que si la escribís
parece exagerado para... Bueno, esto ocurrió en Uruguay. Y sin embargo hay muchas personas que entienden que es adecuado que las personas que cometieron esos delitos no vayan a la cárcel. Es muy curioso, es muy paradójico, es muy contradictorio. Yo no me quiero meter en eso porque ahí es que empiezo a pensar cómo a la sociedad yo uso siempre el ejemplo de la ensaladera, ¿no? Se mezcla toda una información que no es mentira, que es información, y se sacan conclusiones erróneas. Entonces, eso que pasó históricamente nos tiene que servir para que no vuelva a pasar. Y para que defendamos las instituciones, por sobre todas las cosas. Pero ahora lo que estamos es en otra cosa, estamos en un Estado democrático y estamos discutiendo las reglas de derecho, y nosotros... No quiero mezclar una cosa con la otra. Nos estamos advirtiendo lo que va a pasar en el proceso penal dentro del sistema democrático que por suerte estamos viviendo. Por hoy te tengo que despedir. Sí. ¿Y qué fue lo que les dijo el presidente electo y Beatriz Argimón? Ellos escucharon con muchísima atención y durante mucho tiempo lo que nosotros decíamos. Pero por ejemplo, contame lo que quieras. Dijeron, no, pero date cuenta, Mirta, que no es tan así porque tacatiki, o dijeron... No, se mostraron muy preocupados con la situación, inclusive trajeron a quien estaba como redactor del proyecto para que tomara nota, nos contactaron con autoridades del Ministerio del Interior también, con las nuevas autoridades, o sea, como que estábamos en una etapa de gran debate jurídico, y eso iba a ser respetado. No sé qué es lo que van a resolver, por supuesto. Rodrigo Ferrer será quien es. Exactamente, o sea que mostraba más seriedad incluso el presidente cuando dijo vamos a traer a quien está en esto, para no repetir dos veces lo mismo, y eso nos da mucho aliento de que las cosas están por lo menos se han puesto al debate para pensarlas. Nos preocupa a nosotros que se dé ese doble discurso, que queremos más seguridad y por eso modificamos, porque nosotros entendemos que esta modificación, más que mayor seguridad, lo que va a hacer es mayor ineficiente el sistema y vamos a poder mandar menos a la cárcel de lo que estamos mandando ahora. Menos incluso. Exacto, claro, porque no vamos a poder atender todas las causas que estamos atendiendo. Buen día, me gustaría saber qué pasa con jueces y fiscales como los que actuaron en el caso Barón, que posibilitaron que un asesino volviera a matar a otra persona gracias a la impericia, por decir lo menos, de los aludidos. Luis La Curva está hablando del caso de San Luis, me parece, ¿no? Que la persona, este caso que ayer se escucharon unas grabaciones. No, realmente sería una atrevida hablar, a mí no le saco el cuerpo a nada, pero no conozco el caso, o por lo menos no lo recuerdo ahora. Buen día, en Estados Unidos la sentencia se la está dando inteligencia artificial para agilizar los juzgados. ¿Qué opina respecto de instalar esa tecnología en Uruguay? No tenía ni la más mínima idea, pero ya me parece un disparate, ¿no? Porque poner, no somos computadoras. Imagínate poner una fórmula por lo que digas, el que matare, claro. F1 y punto, ¿no? Porque hay, justamente, somos humanos y hay ponderaciones, circunstancias agravantes, circunstancias atenuantes que hay que tener en cuenta. Me parece aberrante. Y para terminar, me llegó este mensaje, esta citación, firmada por el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que dice: bajo la consigna contra la violencia y la injusticia, el próximo lunes 17 a las 11 horas en la Plaza Matriz se realizará una actividad en recordación del artista Felipe Plef Cabral, a un año de su asesinato. Desde allí se marchará hasta Cerrito 431, la Fiscalía Penal de Homicidios, donde trabajas tú, ¿verdad? Es un caso mío. Para reclamar, justamente, el comunicado lo dice, para reclamar ante la fiscal Mirta Morales la aclaración de dicho crimen. Te tengo acá, entonces sería absurdo que no te hiciera algún consulta acerca de este hecho, que aún permanece impune, ¿no? Sí, todos los homicidios son horribles. Este caso en particular tiene características que lo hacen espeluznante, porque le robaron la vida, como se roba siempre cuando matan a alguien, a un joven, y por el mero hecho de estar en la Rambla de Montevideo en un día de calor. Espeluznante caso. Me parece muy bien que la sociedad se movilice. Es un caso que no está cerrado. Que se movilicen, que vayan a donde vos trabajás, y no eso no afecta tu tarea o algo. A ver, como digo con la prensa, no digo que feliz que soy como me cuestionan, porque sería hipócrita. Digo, bueno, felizmente estamos en democracia y la gente tiene derecho a expresarse y a opinar. ¿Pero por qué todavía no sabemos? Sí, porque CSI está en la televisión
porque hay homicidios que son más difíciles de resolver que otros, porque para poder condenar a alguien, por suerte precisamos pruebas, porque a veces no se encuentran pero hay líneas de investigación que aún continúan. Muchas, y hay mucha comunicación con la familia. Hubo, recuerdo, una persona que se suponía era yo desde mi lenguaje, el principal sospechoso, y fue una persona que ahora ya no vive, que murió. ¿Podría ser esa la persona y por lo tanto...? Podría, pero no puedo decir mucho más porque esa persona ya falleció. Pero sí, es cierto. Es una línea factible, digamos. Esa, sí, nunca se desprecia ninguna hipótesis. Se trabajó, y la policía acá, más allá, lo quiero decir, trabajó brillantemente. Acá sí, se trabajó, pero con una prolijidad y se hicieron pruebas. ¿Sabías de esta manifestación? Sí sabía. Sí sabía porque incluso creo que hasta la propia familia se comunicó con la unidad de víctimas de Fiscalía para poner en conocimiento esto, porque esto está siendo organizado por unos amigos de Felipe. Y me comentaron eso, y la gente está libre a expresarse, y está muy bien. Una sociedad tiene que manifestarse. Lo que no puedo agarrar a cualquiera para mostrar que no quede impune, ¿no? En un Estado de Derecho se requieren pruebas, se requiere eficiencia policial, pruebas, y poder llevar al culpable, que es lo que más quisiera, ante un juez para que sea sentenciado como corresponde. Está difícil que se encuentre el culpable, difícil. ¿verdad? No imposible, pero difícil. El delito, para tranquilidad de las personas que se preocupan porque haya justicia, y me parece muy bien, el delito no ha prescripto, por ende la causa no ha sido archivada, sigue investigándose, siguen habiendo movimientos, no voy a decirlos, porque obviamente es la parte de la investigación, pero es uno de los homicidios complejos que se tiene. Bien, te despido por hoy, fiscal. Gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Seguramente más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias. Mirta Morales, la mujer abogada, fiscal de homicidios y presidenta de la Asociación de Fiscales, nos ayudó a poner la mañana en camino.